Así es, y precisamente sobre ese tema, en Brasil, después del 2009, se vuelven a reunir 8 países sudamericanos para crear planes estratégicos y proteger la selva amazónica. Vamos a verlo. Por primera vez en 14 años, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam, países sudamericanos abarcados por la selva amazónica, se reunieron para elaborar planes de protección en la región, amenazada por la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico. Sin duda, se trata de temas urgentes para una organización que solo se ha reunido apenas 3 veces en 45 años de existencia. Sin embargo, los líderes de países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica tienen como meta enfrentar los desafíos presentes en la selva tropical a través de 3 grandes propuestas: impulsar una nueva visión de desarrollo sostenible en la región, la defensa de los derechos de los más de 400 pueblos indígenas y combatir el crimen organizado, que poco a poco se ha extendido por la selva para formar rutas estratégicas para el narcotráfico. Los miembros de la cumbre, que se realiza en la ciudad brasileña de Belém, fueron recibidos por los representantes de las comunidades que viven y velan por esta región, que exigen que su voz sea escuchada y que se tome acción inmediata para mitigar el impacto del cambio climático. Considerada el pulmón del planeta, la Amazonía es un terreno de 6,3 millones de kilómetros, donde se encuentran las mayores reservas de agua dulce del planeta. Además, alberga el 10% del conjunto de especies animales y vegetales del mundo, y es el hogar de más de 50 millones de personas. Se estima que actualmente la Amazonía ya ha perdido el 13% de su superficie total, debido a la deforestación. En Brasil, una de las principales razones de este desastre es el sector ganadero, que ha consumido el 20% de la Amazonía de ese país. Por si fuera poco, expertos estiman que en la región existe un 70% de actividad criminal, por lo que ahora se esperan acciones inmediatas por parte de la Asamblea, que permaneció en pausa desde el año 2009. Así es un tema urgente, muchas veces postergado. Esa cumbre amazónica, o sea, tiene ya una data antigua, casi del año 78, que se firman tratados justamente para proteger la Amazonía de todos los países involucrados, todos los países que tenemos selva, digamos. Pero se han ratificado estos acuerdos. La anterior reunión fue en el año 2009, paradójicamente también con Lula. Y ahora se vuelve a realizar una reunión de este tipo, mira cuántos años después, justamente para ver un tema tan urgente. Es que muchos presidentes no han tenido un enfoque ambiental, no ha sido parte de su agenda. Cuando vemos incluso planes de gobierno de derecha o de izquierda, no necesariamente vemos un proyecto medioambiental, de reciclaje, uso eficiente del agua. Como que eso suena complicado o que no te va a traer el voto de nadie, ¿no? Así es, como que la conciencia ecológica es un tema de moda o no pasa de ponerte un listón verde y ahí queda la cosa. Hay que tener en cuenta que son 6 millones Lleva y tu medio. bolsa reutilizable, ese ahí acabó. 6 millones y medio de kilómetros cuadrados que tiene esta extensión, y viven ahí cerca de 50 millones de personas, que obviamente la gran mayoría viven en condiciones muy precarias. De hecho, o sea, históricamente, aquí por ejemplo, en el Perú, uno de los pueblos más olvidados, más menospreciados, es el pueblo de la selva, que menos se habla de todo lo que han sufrido durante mucho tiempo. O sea, lean un poco acerca de la historia de los caucheros, las condiciones de esclavitud y de barbarie en la que sufrieron muchas comunidades nativas que incluso desaparecieron. Y muchas comunidades olvidadas, nativas, lenguas originarias perdidas. Hasta ahora la conectividad con la selva sigue siendo escasa. La comida cuesta mucho más caro porque llevarla a través de viajes en río se vuelve sumamente complejo. Así es, y precisamente sobre la urgencia de esta reunión vamos a ver un cuadro acerca de cómo está avanzando la deforestación aquí en la Amazonía. Primero, bueno, esta reunión de líderes de países se está realizando en Belém. Están viendo ahí dónde se encuentra el estado. Digamos, estaría aquí. Lo que ven en todo verde es la extensión de la Amazonía. Enorme, incluye Perú, parte de Bolivia, parte de Brasil, parte de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, las Guyanas, Surinam, la Guyana Francesa,
naturaleza, y todas las manchas rojas que están viendo es ya la deforestación total. Donde ya se perdió. Claro, ya se perdió totalmente. Digamos, como toda esa región es como si fuese un desierto, ya no está creciendo nada ahí. Complicado la situación de Brasil, ¿no? Que prácticamente toda Así su es. frontera está deforestada. Claro, date cuenta también cómo está la situación en nuestro país, o sea, cómo poco a poco empieza a avanzar en esas Colombia regiones. también. Así es, o sea, es sumamente preocupante cómo ha avanzado la deforestación, como bien señalas, mucha parte también en Bolivia. Ya no existen bosques, que es la zona gris, que esta de acá, o sea, está totalmente depredada. Además del tema de la tala ilegal, de la minería ilegal, de la acción de narcotráfico, también estamos viendo la acción del cambio climático. Recordemos que durante el gobierno, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, hubo un incendio enorme en la Amazonía que él negó, dijo que no pasaba nada, le que estaba todo controlado. Fueron miles de hectáreas que quedaron totalmente Bueno, a Bolsonaro no le destruidas. interesaba nada, Así no le es. interesaban las vacunas, no le interesaba la deforestación, es un personaje muy, muy nefasto realmente. Así es. Ojo, que hay que tener en cuenta que sobre el estado de abandono del que estábamos hablando hace un instante, este año en marzo, un pequeñito en Loreto dio positivo al tema de polio. De polio. Ya se había detectado un caso de un pequeño de la etnia Wajún en diciembre, que también por polio. O sea, un poco muestra también el estado de abandono de estos pequeños, porque lógicamente se trata de una enfermedad que en muchos países se considera ya inexistente, totalmente erradicada. Y las campañas de vacunas, como tú bien estabas señalando, tienen muchos problemas para llegar a esta región. ¿Cuántas veces terminan cruzando las personas la frontera, no se atienden en Perú, buscan salud en Colombia? Porque les resulta más beneficiosa ante el olvido, lamentablemente, de un sistema de salud. Así es una situación sumamente difícil en la que lógicamente ya se está prestando atención. De hecho, hoy día el presidente Gustavo Petro de Colombia, él planteó crear un organismo similar a OTAN, una fuerza armada integrada de varios países que se encargue de proteger los recursos de la Amazonía y también de aplicar sanciones durísimas. La misma presidenta Dina Boluarte ha planteado con urgencia prestar solución al tema del narcotráfico, a la tala ilegal, a la minería. O sea, son temas urgentes que se están evaluando que ojalá que lleguen a algún lugar.